Buenos días tengan todos ustedes. Saludamos al gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Hoy es el 28 de marzo del 2021 y le damos gracias a Dios que podemos celebrar el día de hoy, el Domingo de Palmas aquí en Texas, el Domingo de Ramos en el resto de nuestro auditorio. Gracias porque Dios nos permite llegar a lo que es el arranque tradicional de la Semana Santa. Y yo quiero invitar a todos aquellos que se van a conectar con nosotros, quiero invitarles a dedicar un tiempo en este espacio, que es una semana muy corta, un tiempo a la reflexión y al pensamiento de las cuestiones profundas de nuestra espiritualidad como seres humanos. Y que yo sé que mucha gente anda pensando y ya algunos ya andan por ahí en playas y en centros de diversión, pero este tiempo es más para el recogimiento espiritual y la meditación. En verdad es tan profundas como que Dios se encarnó y vino a morir por nuestros pecados. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a encomendarnos al Señor. Qué bueno que ya estamos aquí y qué bueno que ya estamos preparados. Acompáñenme en esta oración. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, queremos encomendar esta transmisión y el inicio de las transmisiones del día de hoy a tu santa voluntad. Bendice al hermano Justino, que ya está listo para compartir la enseñanza de esta hora, y bendice a cada uno de los oyentes y aquellos que se van a conectar, que ya están conectados. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo y que tu palabra poderosa pueda tocar los corazones. Rompe las barreras, rompe los impedimentos y permite que tu palabra pueda llegar directamente a los corazones, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Mis estimados, el hermano Justino Montes de Oca Contreras se queda con ustedes. Adelante. Hoy vamos a comenzar Semana Santa con un tema que debiera de ser en Viernes Santo, pero bueno, no lo adelantó el programa. Recuerden que esto yo no lo hice, esto es de la Asociación Bautista del Sur, que en su momento tiene un texto, y en ese texto hoy el tema es la muerte de Jesús. Muy bien, vamos a ver la idea central. El perdón es posible porque Jesús murió por nuestros pecados. Si Jesús no hubiera muerto, no se hubiera encarnado, pues no podríamos hablar de una resurrección. El supuesto para que resucitara es que hubiera muerto. ¿Ok? Entonces, es el primer elemento fundamental de fe, que Jesús murió realmente en carne, murió. En la página 38, en la aplicación para la vida, nos dice: hoy día las personas usan la palabra amor de muchas maneras. A menudo esa palabra se usa a la ligera. Recientemente salió un documental sobre donde una persona afirmaba amar profundamente un río y luego a animales, etcétera, etcétera. Las personas afirman amar a su familia, a su automóvil, yo conozco algunos, su trabajo y su equipo favorito del fútbol, Monterrey, bueno, etc. Sin embargo, el significado no es el mismo cada vez que se usa o para cada cosa que se afirma amar. A diferencia del uso regular y variado que se le da a esta palabra, cuando la Biblia dice que Dios ama, que Él es amor, se refiere a un amor profundo y superior a otros tipos de amor. Simplemente su amor no tiene comparación. El amor de Dios se ve aún más brillante cuando se contrasta con el hecho de que como seres humanos nos hemos rebelado en contra de Él, a pesar de nuestros pecados. Dios envió a su Hijo único para que muriera por nosotros, por amor, para darnos la salvación. Jesús murió para que no tuviéramos que morir, a pesar de que Él era inocente y nosotros merecíamos ese castigo. No hay otro amor como el amor de Dios. Esa es la tesis y postulado de fe. ¿Ok? ¿Por qué murió Jesucristo? Por amor de nosotros.
como en su momento sería un sacrificio vicario. Perdón, ya, ¿quedó bien? Bueno, muy bien. Es nuestro amigo Ajus, ya quiere hablar, entonces después, ahorita no le vamos a dar chance. Muy bien. Vamos a ver ahora sí un tema que quizás a algunos les va a incomodar, porque no es nada agradable hablar de la muerte de Jesús. De acuerdo a Heisler y Brooks, que tiene un libro de apologética, tenemos las siguientes pruebas de su muerte. Primero, antes de su crucifixión fue azotado por un látigo romano. Este látigo tenía 3 puntas recubiertas de hueso o metal. Desgarró los músculos esqueléticos y prepara las condiciones para un colapso circulatorio. Era literalmente arrancarle la piel con ese látigo. Eso es lo que propició en gran medida la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque ya se estaba desangrando. ¿Ok? La segunda prueba de su muerte es la corona de espinas, la cual propició una mayor hemorragia y dolor. Ustedes se pican con una espinita en el campo y ¿qué dicen? Se están muriendo. Imagínense, pónganse una corona de eso. El dolor es insoportable. Y eso es lo que padeció Jesucristo. Entre las 9 de la mañana y poco antes del ocaso, sufrió 4 heridas de los clavos que eran de 12 a 17 centímetros de largo y 1 centímetro de grosor. Este es el látigo romano, para que se den una idea. Espero que nunca les den un latigazo. Y esto era lo que ocasionaron esos clavos en las manos. Prácticamente desgarraron sus nervios. Prácticamente empezaron, independientemente de la hemorragia, con el dolor inmenso que era que la atravesaran y lo clavaran literalmente a la cruz. Este sí está muy crudo, ¿verdad? Sí. Pero para que entiendan, para que vean de que, ay, pues se ve muy bonito ahí en la cruz. No, para nada. No era nada bonito estar ahí. Al subir al crucificado con sus heridas, morían en poco tiempo. Incluso se les llegaban a quebrar sus piernas para que no pudieran levantarse y exhalar. Los crucificados se asfixiaban, pues sus pulmones se llenaban de dióxido de carbono. Con toda esa sangre, con todo ese colapso que tenían, cuando los subían, inmediatamente comenzaba literalmente una asfixia. De eso murió Jesucristo. A Jesús no se le rompieron las piernas, afortunadamente. Para acelerar su muerte, cuando los romanos le asestaron una herida de lanza de su costado, salió agua, penetró sus costillas, perforó su pulmón derecho. La bolsa membranosa del corazón dejó de latir, dejando salir los líquidos pleurales y la sangre. Había muerto. No hay duda de que Jesús murió. Por más que unos digan que era un gemelo, por más que unos digan que nunca murió, que lo rescataron, es falso. Jesús murió. Aquí está en la gráfica todo lo que afectó tan solo ese puro lanzazo que le dieron. Y vemos que es irreal la postura que dice que no estaba mintiendo, se hizo pasar por muerto. Eso no era posible hacerse pasar. ¿Ok?
Aquí si no les voy a decir que digan amén. Perdón. Déjenme quitar el sonido para que no vaya a interrumpir. Muy bien. Samuel Pagán dice que la cruz pesaba 136 kilos. Caminó por medio kilómetro. La causa de su muerte fue por asfixia. De acuerdo a los rasgos e investigaciones, la muerte de Jesús fue el 30 de abril del año 30 después de Cristo. Tomás de Lea nos dice que cuando estaba en agonía, hubo tinieblas en Jerusalén desde mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo un terremoto al momento de su muerte. Con él se rasgó el velo del templo, lo que representa el acceso directo a Dios que se hacía posible por medio de la muerte de Jesús, y el fin de los sacrificios como forma de quitar los pecados provisionalmente. Ilustración: el Cabo de Tempestades. Desde hace siglos, la región costera del punto austral, la parte más al sur de África, se llamaba Cabo de Tempestades. La región era un cementerio de barcos. No se sabía de ningún barco que había podido dar la vuelta al cabo. Hubo un navegante valeroso, sin embargo, que creyó que podía dar la vuelta al cabo y regresar. Así lo hizo. Desde entonces se cambió el nombre del cabo a Cabo de Buena Esperanza. Hasta la muerte de Jesús y su resurrección, la muerte había sido un cabo de tempestades. Él dobló el cabo, triunfó sobre la muerte y nos ha engendrado una nueva esperanza. Porque Él vive, nosotros también viviremos para siempre. Ese sí, amén. Ese sí. Muy bien. ¿Qué decimos los cristianos? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado. Y reitero, no puede haber resucitado si no hubiera muerto. Muy bien, vamos ahora a la Escritura. 19:8 al 11. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Se había dicho que Jesús era un Dios. Entonces Pilatos pues estaba preocupado y con temor de que fuera a juzgar a un Dios. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Perdón, no había puesto acá. Ya lo vieron, ¿verdad? Muy bien. El 10. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? En términos jurídicos lo quería intimidar. ¿Pero podía intimidar Pilatos a Jesús? Pues no. Eso es ilógico. El 11. ¿No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba?, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos, es culpable de un pecado más grande. Jesús no fue acusado por blasfemia. El Sanedrín mintió a Roma y lo acusó de sedición, de que estaba buscando un levantamiento contra Roma. Ni siquiera en el juicio eso lo mencionaron. Eso lo hicieron cuando ya llegaron ante los romanos. El juicio lo hicieron en la noche, en la madrugada. Y eso también era una violación a la ley mosaica, a la ley judía. Otro aspecto también importante es que no era un elemento de muerte el que alguien dijera que era el Mesías, sino solo si diciendo el Mesías
decía que debían de adorar a otros dioses. Y Jesús jamás lo dijo así. Entonces, por eso era injusto que se le hubiera juzgado a Jesús, y más injusto que se le llevara con una mentira ante Roma para ser crucificado. En una palabra, no había forma que Jesús se librara, porque ya estaba dictada su sentencia desde antes. Las formas eran solo pretextos, pero no había elementos de fondo para hacerlo. Y entonces había una injusticia manifiesta que de seguro los miembros del Sanedrín algún día lo tendrán que pagar en el infierno. Eso lo dice la Escritura, yo no lo digo. Como dicen los chavos, sí se pasaron, la verdad. Ahí está Pilatos, ahí está Jesús. Es mejor no ponerle cara, porque luego después se presta a suspicacias. ¿Mandé? Muy bien. El contexto. De los versículos 7 a 9, el Antiguo Testamento llama hijos de Dios al Mesías y a toda la línea davídica, segunda de Samuel 7:14. Pero incluso una falsa declaración de ser el Mesías no era ofensa capital en la enseñanza judía, en tanto no fuera un falso profeta que abogaba por otros dioses. ¿Jesús abogó por otros dioses? ¡Jamás! Siempre dijo que Yahvé, que Jehová, que Dios era el Padre incluso. Aunque Juan considere que el Mesías iba a morir, y esto se basa Juan en lo que decía Isaías 53. Si ustedes quieren ver el resumen del Nuevo Testamento, vean Isaías 53. Ahí aparece prácticamente lo que fue la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Versículos del 6 al 9, perdón, 8 y 9. Pilatos habló con temor y respeto a Jesús, puesto que consideraba que los magos o maestros judíos eran muy poderosos, por lo cual no le interesaba condenarlo, y más si era un dios. Entonces, entre los romanos había lo que se consideraba como los hombres dios, o los que serían los prohombres, etcétera, que eran básicamente la fusión de un dios con un ser humano. Entonces, eso era parte de las creencias romanas, y por lo tanto, los héroes, que también les llamaban, y por lo tanto, Pilatos consideraba que Jesús pudiera haber sido un dios, o pudiera ser un hijo de Dios, y no le interesaba meterse con la deidad. El decreto de Pilatos era suficiente para crucificarlo. No necesitaba de concilio o señalar que se violó ley específica. El silencio no era admisión de culpa, pero él pensó en las consecuencias de dejarlo libre, tanto religiosas como políticas. No encontró el delito, pero ¿por qué no lo soltó? Porque se iba a pelear con la jerarquía judía, y él quería llevar, como dicen, la fiesta tranquila. Les dio a un inocente para que lo crucificaran, porque así él estaba tranquilo en su control político. Entonces también Pilatos demostró que interesaban más los intereses humanos, políticos, que la verdad, que el honor, que la justicia. Por eso también Pilatos debe de estar por ahí en el infierno. No es un santo, se lavó las manos, para nada, él dictó el decreto. Entonces no vamos a decirle que, ay, pobre Pilatos, era simplemente una persona que estaba en un momento mal. No, él fue responsable porque no evitó una injusticia.
desglose, ya hasta me enojé. Jesús fue arrestado y crucificado según el plan y el propósito de Dios. Pilato no encontró delito en él. Le preguntó de dónde era para ver si era una deidad. Pero Jesús no le respondió. Isaías 53, 17. Insisto, de acuerdo a la ley romana, y de hecho aquí por el poder que tenía Pilato, lo podía haber dejado libre. Pero no lo hizo por sus intereses, porque prefirió que se cometiera una injusticia a poder poner algo de problemas con la jerarquía judía. En una palabra, sacrificó el honor por ser un servín de su propia tranquilidad política. No me quiero decir nombres, pero esto me acuerdo de alguien. Bueno, vamos a ver. Jesús murió para que en él tengamos la vida eterna. Su muerte era parte del plan divino. Él vino a salvar a los que había perdido. Lucas 19:10. Su crucifixión y muerte era para que tuviera vida eterna. Juan 3:16. Era el Hijo de Dios. Somos hijos adoptados de Dios en él. Gálatas 4, del 4 al 5. Entonces, con su muerte, nos convertimos en hijos adoptados de Dios, porque con él se expiaron los pecados. El 3. El perdón es posible porque murió por nuestros pecados. Muy bien. Vamos a las preguntas. La primera, ¿fue la muerte de Jesús parte del plan de Dios para la humanidad? Sí. Plenamente podemos decir que sí. De hecho, en Isaías 53 claramente se menciona que Jesús iba a morir, que lo iban a abandonar sus propios hermanos, como así sucedió. Que iba a haber una injusticia manifiesta, como así sucedió. Con Daniel ya estaba señalado el tiempo en el que iba a suceder esto. Esa es otra prueba de que también era necesaria su muerte. Pero en el aspecto legal no era justificable, porque fue fruto de una injusticia. 2. ¿Entregó su vida voluntariamente o fue el Padre quien entregó a su Hijo? Jesucristo sabía lo que iba a pasar, ya había profetizado su muerte. Si vas a Jerusalén te van a crucificar. Ya sabía. Y fue. Entonces no podemos decir que Jesucristo huyó de su destino. No podemos decir que tomó una ballena y se fue. No, para nada. Se quedó a cumplir su destino. Se quedó a cumplir la voluntad de su Padre. Y eso es un ejemplo de lo que debemos hacer como cristianos. ¿Qué sacrificio tan grande? Pues sí, pero si Jesús lo hizo, inclusive dando su vida, entonces a nosotros nos toca también hacer los sacrificios que Dios quiera que hagamos en nuestra existencia para cumplir su voluntad, para hacer cumplir su plan que tiene para nosotros. Amén. ¿Dónde está el amén? Bueno. Juan 19, del 16 al 18. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. El nombrecito estaba ideal para las crucifixiones. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio.
Muy bien, vamos a ver el contexto. Los versículos 17 a 22 es la crucifixión de Jesús, reservada a criminales que llevara su propia cruz, el horizontal o patíbulo generalmente. Tenía la cruz, lógicamente, dos travesaños. El que cargaba a los presos era el horizontal. Ese lo hacían que lo cargara. Entonces la imagen donde tienen a Jesucristo llevando una crucesota es falsa, porque no era así como se llevaba a cabo esa parte. Ahora, ¿cuánto caminó Jesucristo con ese patíbulo? 500 metros, medio kilómetro. Traten ustedes de moverlo 10 metros. Incluso tuvo que ser ayudado, dadas sus heridas y dado su estado ya crítico de salud en ese momento. Muy bien. O patíbulo, generalmente la víctima la desnudaban para la procesión y la ejecución. Entonces, no solamente era la humillación de llevar el madero, sino también iba desnudo, para que vieran cuán despreciable era ese, en su momento, peligroso delincuente. Y aquí nos preguntamos si Jesucristo lo merecía. Muy bien. El Gólgota estaba fuera de la ciudad, a 300 metros al nordeste del palacio de Herodes. Versículo 18. Estaban puestos 3 maderos verticales, listos para ejecuciones. Eso es en el Gólgota. En la parte más alta del madero había una ranura en donde se insertaba el madero horizontal una vez que se ataba con sogas y clavos. Ahí es donde al preso lo ponían, lo clavaban literalmente con el palo que estaba de manera vertical, lo cual ha de haber sido dolorosísimo al momento de cruzar con esos clavos que ya vimos la dimensión, sus manos y lo que eran sus piernas. Desglose. Jesús voluntariamente sufrió y murió en tu lugar. Pilato entregó a Jesús y los soldados lo tomaron. Dios estaba cumpliendo su plan soberano y tenía el control absoluto. Jesús ya había profetizado su muerte y afirmó que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Juan 10, 17, 18. Sufrió y murió por amor a ti. Pero no solamente eso. En las profecías, sobre todo de Zacarías, de Isaías, vemos que iba a ser muerto el Mesías. Entonces era ya un plan de Dios que se estaba cumpliendo al pie de la letra con Jesucristo. Jesús, siendo inocente, sufrió y murió en tu lugar. Jesús cargó en él los pecados de todos nosotros. Isaías 53:6. Es el rey que dio su vida por amor. Juan 10:10. A pesar de ello, fue crucificado junto a 2 malhechores, sin ser culpable de ningún delito. Primera de Pedro 2, 21, 23. Afirmó que dará su vida por sus amigos. Juan 15:3. Por ese sacrificio somos hijos de Dios. Juan 1, del 11 al 12. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Podría alguien más haber pagado por los pecados de la humanidad? No. La respuesta teológica es que por un hombre, Adán, entró el pecado.
necesitaba otro hombre, pero este sin pecado, como sacrificio para que se pudiera limpiar el del Adán original. Y ese ser era Jesucristo. Por eso no podía haber sido otra persona. Juan 19 del 28 al 30. Después que esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Salmo 69, 21. Había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña, literal rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Contexto. De los versículos 23 a 37 habla sobre la muerte de Jesús. En versículo 28, algunos eruditos dicen que quizás Jesús recitó el resto del Salmo 22, luego del versículo citado por Marcos 15, 34, 35. No se acepta, pero Juan aludió al mismo Salmo 22, 15. Muy bien. 29:30. Hisopo o caña no era un instrumento natural para este propósito. Su tallo tiene no más de 1 metro, por lo que se cree que era muy pequeño. Quizás se refiere a una jabalina, que suena muy similar, pero se adecua al simbolismo de Éxodo 12:22. Entonces quizás no era una caña, sino era una jabalina. Una jabalina sí tenía el diámetro suficiente, el largo